démosle la bienvenida. Ellos son los pastores principales, amén. Y es un privilegio tenerlos para que puedan exponer la palabra de Dios, amén. Así que abran sus oídos espirituales y como decimos en el discipulado, Chuy, ¿cómo decimos? Presten atención, amén. Así se memorizan y se puede poner la palabra en sus corazones. Gloria a Dios. Pastora Cori, bienvenida. ¿Cuándo me le da un buen aplauso a ella? Tendremos a Rubén traduciendo, ¿eh? Yay, Ruben! This guy. All 3 services every Sunday, just rock star. Thank you. Thank you for doing this with me. You want in here with me? For those of you who I haven't had a chance to meet yet, Para los que todavía no he tenido la oportunidad de conocer, as he said, I'm Pastor Corey. I get to serve you all as executive pastor here at Arbor. como él ha dicho, yo soy la pastora Cori y tengo el placer de servirles aquí como la pastora ejecutiva. And I have some other job descriptions. I do freedom ministry and I oversee small groups. Y hay muchas otras cosas que hago. Hago el ministerio de liberaciones, también lidero muchos pequeños grupos. And currently our safety response team. Y también estoy ahora en el grupo de la seguridad. Because those all make sense together. They Porque actually todas esas do. cosas funcionan juntas. But I am so excited about this season in this church. Pero estoy muy animosa con esa temporada en esta iglesia. Watching all of the families come in that God has sent, Ver a todas las familias venir, todas las familias que Dios ha enviado. and having finished the 21 days of prayer and Y fasting, acabamos de terminar también los 21 días de ayuno y de oración. and quickly looking ahead to some of our building plans. Y ya estamos mirando también nuestros planos para comenzar a construir la iglesia, el nuevo templo. And Pastor Alex and Pastora Myra. Yeah, this is a beautiful season for this church. Y vemos también la nueva transición con Pastor Alex, Pastora Mayra. Esa es una temporada maravillosa en esta iglesia. And so my first challenge is do not get left behind, Y el primer reto que te voy a dar es que no te quedes atrás, because you're going to want to be part of this. porque quieres formar parte de eso, All of this. todo eso. All right. So we had baptism this morning, Esa mañana teníamos bautismos and we had 5 baptized. y hemos tenido a 5 personas que se han bautizado. Yeah, it is exciting. It's exciting. So I had this random thought that I told Pastor Adam. I said, you never see anybody baptize themselves. Y me llegó ese pensamiento que me llegó instante y le pregunté a Pastor Adam, ¿has visto alguna vez a la gente bautizarse a sí misma? And I know that's a weird thought, but we could. Es un pensamiento raro, pero podríamos hacerlo. If you look at that tub, Si miras esa palangana que tenemos ahí, I mean, you could grab hold of the sides and you could lower yourself down in and say, I baptize myself. puedes agarrar los lados y meterte ahí dentro y decir, me bautizo a mí mismo. But in all our years of ministry, nobody has ever come up and said, would it be okay if I just baptize myself? Pero en todos los años que llevamos en el ministerio nunca hemos visto a nadie venir y decir, ¿sería bueno que me bautice a mí mismo? Have any of you, when you were baptized, thought, I'll just do it myself? ¿Alguno de ustedes cuando se bautizaba llegó a pensar y decir, puedo bautizarme a mí mismo? Anyone? ¿Alguno? No, we don't even think about baptizing ourselves because that's not how it works. Ni siquiera llegamos a pensar en bautizarnos a nosotros mismos porque no es así como funciona. So I looked it up online. Does anybody ever try to baptize themselves? Lo pueden incluso buscar en las redes. ¿Alguna vez alguien ha intentado bautizarse a sí mismo? And you could almost hear AI laughing, and it said, Hasta puedes ver a la inteligencia artificial reírse y dice,
Baptism is generally not considered a self-administered act. La inteligencia artificial dice que el bautismo nunca es considerado algo que uno se administra a sí mismo. And I know you all probably like, duh, and seriously, Pastor Corey. Algunos de ustedes se dirán, oh, en serio, Pastor Cody. But I'm going somewhere, trust me, hang in there. Estoy intentando llegar a un sitio. Crean en mí, confíen. Okay, so this is why we don't baptize ourselves La by razón ourselves. por la que no nos bautizamos a nosotros mismos Because baptism involves a public witness. es porque el bautismo involucra a un testigo presencial. Many of us, when we're saved, that is a private moment between us and God. Muchos de nosotros cuando somos salvados, ese es un momento privado entre Dios y nosotros. But then we follow it up with this very public demonstration that says, I made that decision. Pero luego lo hacemos seguido con esa declaración pública diciendo, he tomado la decisión de servirle a Dios. And it's patterned this way all throughout the Bible. You never see anyone baptized by themselves in private. Y así es como está puesto en la Biblia. No vas a ver en la Biblia poner en ninguna parte que alguien se bautizó a sí mismo en privado. Because one of the most beautiful parts of baptism is it provides accountability. Porque una de las partes más buenas del bautismo es que te pone en que la gente te va a pedir cuentas. You're standing before your church family, you're saying, we're doing this, I'm doing this. Estás delante de tu iglesia y les dices, hacemos eso, yo estoy tomando esa decisión. But even beyond that, we have the beautiful opportunity to present a drama. E incluso más allá de eso, tenemos esa oportunidad buena de presentar un drama, una historia. We are doing a reenactment of Christ's own death. Estamos representando lo que enseña la Biblia, que es la muerte y la resurrección de Cristo. So as we go under the water, we're demonstrating this is how he beat death and rose again. Cuando nos metemos en el agua, estamos representando que así es como Él venció a la muerte y resucitó otra vez. So I don't know about your childhood, Yo no sé cómo fue tu juventud, but mine involved a lot of dramatic retellings. pero cuando yo era joven, mi juventud envolvió muchas historias dramáticas. And my sister was always my partner in crime, or you could just call her my victim. Y mi hermana era siempre mi compañera de crímenes, o la podéis llamar mi víctima. So we would watch a movie and then I would make her reenact it with me. Entonces veíamos una peli y yo la hacía que ella y yo volvamos a demostrar todo lo que hemos visto en la película. So we did Sound of Music and we did White Christmas. Do y'all know White Christmas? Repetíamos el sonido y luego hicimos juegos también que se llama White Christmas. No sé si saben lo que es. Yeah, you know it. So there's a song in there where the two ladies are doing this act and it's called their sister act. Hay una canción dentro donde hay dos hermanas que están cantando algo y lo llaman el acto de las hermanas. Yeah, so we would sing it. They're wearing these big, huge blue dresses, and it goes, sisters, sisters, there were never such devoted sisters. So we're getting super worked up in front of my mom, and we're doing this. And we love the part where it says, Lord, help the sister who comes between me and my mister. And Lord, help the mister, right? Y mi hermana y yo siempre hacíamos eso que veíamos en esa peli, nos poníamos esos vestidos grandes y bailábamos delante de nuestra mamá cantando lo que se cantaba en la peli. Y la parte que nos gustaba más era donde se dice en la peli, Señor, ayuda a esa hermana, ayuda a esa señora. Why didn't you sing it, Ruben? Oh, no. Come on, you and me, we got this. We're gonna. I don't know that song. So our poor parents had to watch countless dramas in reenactments by me and my less than willing sister. Nuestros pobres parientes pasaban todo el tiempo viendo a mí y a mi hermana recrear esas historias de drama. But the best thing about baptism is it is a reenactment that constantly reminds our enemy. 5 times he was reminded that God beat death and that they live because of him. Nosotros cuando nos bautizamos es una recreación que le muestra al diablo y le hace recordar
que Jesucristo venció a la muerte y ya la ha vencido también en nuestras vidas. And this is not a private act. Y eso no es algo que se hace en privado. So the other ones, baptism's not private. How about communion? Hemos hablado de que el bautismo no es algo privado y cómo es la comunión. It says, when you are gathered together, take communion. La Biblia dice cuando están reunidos juntos, entonces tomad la comunión. And again, it's a reminder to our enemy that we know that we're waiting for Christ's return. Y es otra manera en la que le hacemos recordar al enemigo que estamos esperando la venida de nuestro Señor Cristo. And what about confession? He says, confess your sins to your wall. ¿Y qué es sobre la confesión? La Biblia dice que confesemos nuestros pecados a las paredes de la casa. No, we confess our sins one to another. No, dice confesar vuestros pecados los unos a los otros. And we're to anoint with oil and pray for the healing of the sick. Y dice que unjamos y oremos por los enfermos. And when somebody is ordained into ministry, Y cuando se ordena a hands alguien are en el laid on ministerio, them. se le impone las manos y se ora por él. And how many of you got married and it was just you and your spouse? ¿Y cuántos aquí se han casado y solo estabais tú y tu esposo o esposa? No pastor, no officiant, no justice of the peace, just the two of you. Sin pastor, sin oficiante, sin ningún juez, solo los dos. Well, that doesn't work. Not only is it not legal, nobody witnessed it. No solo eso no es legal, sino que eso no ha tenido ningún testigo. We all just know that's not how this works. Todos sabemos que no así es como funciona. And when you look at any interpersonal covenants, one example is Jonathan and David. Y cuando miras, cuando dos personas se comprometen en hacer algo, podemos ver un ejemplo en la Biblia entre Jonathan y David. And they made a covenant to watch over and protect each other. Ellos hicieron un pacto de cuidarse el uno al otro. And then they exchanged gifts. Y entonces se hicieron regalos. And then there were national covenants that were made. Entonces hicieron esos actos de pactos. And every time they did one of those, they would set up some form of a monument or a reminder for anyone else who came across it. Y vemos que siempre que se hace esos actos de pactos, establecían monumentos para que toda persona que llegue en ese lugar sepa que ese lugar les recuerda ese pacto que se hizo ahí. So the point I'm making is not only were my sister and I's dramas not fun if we didn't have an audience, Lo que les quiero hacer ver es que los actos que mi hermana y yo hacíamos no simplemente eran que no eran graciosos, sino tuvieran sentido. it just speaks to the fact that we knew God designed us to have witnesses and to have agreement for anything that was a covenant or important in life. Sino que debemos entender que Dios nos ha diseñado para tener un acuerdo y para tener testigos siempre que nos reunimos a hacer algo entre dos personas. We celebrate birthdays, we celebrate our graduation, we celebrate our new house, we celebrate, and it is so natural for us to invite others into that. Celebramos cumpleaños, celebramos cuando construimos casas nuevas, celebramos cuando nos graduamos y es muy natural invitar a otra gente que venga a festejar con nosotros. So for everything that God naturally designs, the enemy comes to pervert and destroy it. Y cada cosa que Dios ha diseñado naturalmente, el enemigo viene para cambiarlo, para destruirlo. And so there are many in the church or outside the church who say, I just have my relationship with God. I don't need the church. Entonces vemos que hay muchos en la iglesia y muchos fuera de la iglesia que dicen, yo tengo mi relación personal con Dios y yo no necesito a la iglesia. They are not bound together with the church. Ellos no están en comunión con la iglesia. They may be at home, Tal vez estén en casa, but they may also be sitting right here. pero pueden estar también sentados aquí. And there's a big difference between sitting in a pew and being bonded to the people beside you. Y hay una gran diferencia entre estarse sentado en esta silla y estar en comunión con la gente que está en ese lugar contigo. So most of the reason is because of past hurt and pain. Y una de las razones más grandes es cuando uno tiene dolores del pasado en su vida. Because the church does hurt people. Porque a veces la iglesia daña a la gente And the church does make mistakes. y la iglesia comete errores también.
and you are the church. y tú eres la iglesia. The church is not just pastors and leaders, La iglesia no es simplemente los pastores y los líderes. it's each one of us. Somos todos nosotros. And I'm guessing that each one of us can remember a time we've said or done something that significantly hurt someone in Y the estoy church. segura que cada uno de nosotros aquí puede acordarse de un momento en el que ha hecho algo o ha dicho algo que dañó a otra persona. But beyond that, there are many who the leaders or the caretakers in their life Pero más allá de eso, hay muchos que sus líderes o la gente que se encargaba de cuidar de sus vidas deeply wounded or let them down. les hirieron profundamente. We have a member in the English service Tenemos a un miembro en el ministerio de inglés who was sold by their own mother que su propia madre le vendió at the age of 5 for sexual acts in exchange for money. a la edad de 5 años. Su propia madre la vendió para que fuera usada como esclava sexual. That is a wound, Eso es una herida profunda and that has an effect on you. y eso tiene efecto en tu vida. So, what happens to a person who experiences early betrayal and wounding? ¿Y qué es lo que pasa con una persona que es traicionada a temprana edad y es herida a temprana edad? They may love God, they may want to serve God, Aunque esa persona ame a Dios, aunque esa persona quiera servir a Dios, but their willingness to become grafted in a deep way to the body of Christ ese deseo de querer estar profundamente adentrada en el servicio y con el cuerpo de Cristo que es la iglesia, is very, very difficult for them. ese deseo para ellos es muy difícil. And so, what you start to see is they put guards about themselves. Y lo que vemos con esa gente es que construyen barreras alrededor de sus vidas. They will have relationships where they hear your problems, Van a tener relaciones donde solo escuchan tus problemas, but they don't share their own. pero no van a compartir sus problemas. They keep most of their friendships in a very temporary way, La mayor parte de sus amistades son amistades que son simplemente temporales, where they can always walk out. donde en cualquier momento pueden abandonar. And when it comes to ministry and serving, Y cuando llega en el momento de ministerio servir a la gente, they must always lead. ellos siempre tienen que liderar. They cannot participate in somebody else's group. No pueden participar en el grupo donde otra persona sí lidera. They must always be the leader of Siempre that tienen que group. ser los líderes de los grupos. And this is why they must have control, Eso es por eso sienten que tienen que tener control, because they have learned that if they don't control the situation, porque han aprendido que si ellos no controlan la situación, they can't protect themselves from the next ambush. no pueden protegerse a sí mismos de la próxima emboscada. So if you are always the leader, Si tú eres siempre el que lidera, you pick the curriculum, tú eres quien establece lo que vais a hacer, which means you can avoid the painful topics. lo que quiere decir que puedes evitar los temas que no te agradan. If you are the leader, you only discuss what you know well and are comfortable in Si talking tú eres about. el líder, vas a hablar siempre de las cosas que conoces bien y las cosas que te sientes cómodo o cómoda hablando. And if you are the leader, you can draw in the team members who you feel safe around. Y si eres el líder, puedes atraer también solamente a los miembros que te parecen buena gente, que te caen bien, decimos. And if you are the leader, you get to set all the control. Y si tú eres el líder, tú estableces también todo el control. And so there may actually be deep-rooted insecurity that looks like faith. Entonces puede haber una inseguridad grande y profunda que a veces aparenta ser como fe. There may be a guarded fear that's masquerading as strong faith. Puede haber un miedo profundo dentro de ti que se está enmascarando como una fe grande. And so it's very possible to have somebody in levels of leadership that have never grafted into the body. Por eso es muy posible que lleguemos a tener a gente en posiciones de liderazgo, pero son gente que nunca ha llegado a establecer relación con la iglesia, Because they have never healed to the point where they feel safe. porque nunca llegaron a ser sanados hasta el momento, la posición donde ya se sienten seguros. And so when you don't feel safe, you begin to control and set boundaries around yourself. Y cuando no te sientes seguro, empiezas a controlarlo todo y estableces barreras alrededor de tu vida.
Are you all familiar with the Lone Ranger? ¿Están acostumbrados con el Lone Ranger? Yeah, we're going way back in the past. The Lone Ranger. ¿What solitario? El guerrero solitario, llanero. Okay, so it's an expression that we use Es una expresión que usamos for always going alone. cuando siempre vas a lugares solo, cuando lo haces todo solo. So I thought, I'm going to use this expression in the sermon, Y yo dije, voy a usar su expresión en la enseñanza de hoy. so I better go back and look at what the Lone Ranger actually is. He dicho, si voy a usar su ejemplo, entonces tengo que regresar a ver cómo se miraba. So I'm this old that I do remember the Lone Ranger. Soy tan anciana que me acuerdo de él. I kid you not. No les engaño. But I would have paid you $100 Pero yo les voy a pagar $100 that he says, hi ho silver. que él dice hi ho silver. Anybody else think he said hi ho silver? ¿Hay alguien más aquí que piensa que él lo dice? I'm the only old person in this place. Okay, that's great. He's actually saying hi yo silver. Él dice hi yo silver. So that clearly indicates how much I don't remember about the show. Y eso enseña lo mucho que ya no me acuerdo de ese show. So I went back and I looked into it and researched it. Entonces fui, miré otra vez ese show y hice algunas investigaciones. So he was one of 6 Rangers, Texas Rangers. Y vemos que él era uno de 6 llaneros, uno de los de 6 llaneros. Sorry, Ruben. It's a new word for me. So they were going after the enemy, Eran llaneros que iban tras los enemigos. but the problem was Pero el problema era the guide who was supposed to be leading them que la persona que tenía que ser el líder de ese grupo betrayed them and led them into an ambush. les traicionó y les llevó a una emboscada. And so all but the Lone Ranger were killed, Entonces todos menos el llanero solitario se quedó salvo. including his brother. Su hermano falleció también. And so he dug graves, set up the 5 crosses, Entonces cavó las tumbas y puso todas las demás 6 cruces ahí. but then he dug a 6th grave for himself, Cavó 5 tumbas antes y cavó la 6ª para él mismo. and he put up a cross with his own name on it Y puso también una cruz con su propio nombre en la tumba. because he didn't want the enemy to know that he was the lone survivor. Porque él no quería que los enemigos sepan que él era el único sobreviviente. But spiritually speaking, there were truly 6 graves there. Pero hablando espiritualmente, habían ahí 6 tumbas. So his mask on his eyes was made from his brother's vest, La máscara que él ponía en sus ojos, él la hizo con la chaqueta que llevaba puesta su hermano. who had been killed, and so he went to avenge the other 5 Rangers. Entonces él fue para tomar venganza de los demás llaneros que habían sido matados. So he does other good things, or there wouldn't be very many episodes. He does lots of other good things for other people, but as a side thing. Él hace buenas cosas para alguna gente, pero esas buenas cosas que hacía para la gente las hacía como cosas que hace aparte, no importantes. He did not join back up with other Rangers. Él no se unió a otros llaneros. And the only person that he allowed close to himself Y la única persona que él permitió acercarse a él was Tonto. That's his name. was tonto. Uh-huh. Was tonto. Who had saved his life. Sí, que salvó su vida. So they both have their horses and they ride together Y los dos tenían caballos y salían juntos. to get revenge. Cabalgaban juntos a tomar venganza. So I'm researching this and I said, oh my gosh. And I called Pastor Adam in. Entonces estaba mirando eso y leyéndolo y decía, oh Dios mío. Entonces llamé a Pastor Adam para contarle. And told him I was just going to use the term don't be a lone ranger, Y yo le decía, estaba a punto de ir a usar el término no seas un llanero solitario. but this show actually demonstrates
how you become a Lone Ranger. Pero ese show en realidad nos muestra cómo uno se convierte en un llanero solitario. Remember, I said early on, by somebody you trusted, you were betrayed and wounded. Y recordar que antes dije que cuando has sido traicionado o dañado por alguien que confiabas And then there was a deep pain, y que eso te creó mucho dolor and you're taught to fear. y eso te enseñó a temer. And then you get to choose your response. Entonces tú eres el dueño, decides que vas a escoger tu respuesta. What do you do with that fear? Pero ¿qué es lo que haces con ese miedo que ya se ha creado dentro? Well, he dug his own grave Lo que él hizo fue cavar su propia tumba, because he pursued revenge porque él decidió tomar venganza and he went into hiding y él empezó a esconderse behind a mask. detrás de la máscara. And I told Adam, I said, the show preaches itself Y yo le decía a Pastor Adam, ese show es casi una predicación, because that's exactly what we all do. porque eso es exactamente lo que todos hacemos. So there's a big problem to be solved here in the body of Christ. Es un problema grande en el cuerpo de Cristo. We want to remain guarded and protected, but within us, God created this desire to be knit together. Queremos estar seguros y protegidos, pero Dios nos ha creado con ese deseo de querer reunirnos con los demás, estar juntos. We want to hide behind a mask, we want to get our revenge, and we want to hold everybody at arm's length. Pero queremos escondernos, queremos estar detrás de esa máscara y tener a todos los demás ahí. But we also know that we can't baptize ourselves, we can't marry ourselves, we can't celebrate ourselves, and we can't do communion by ourselves. Pero ya sabemos que no podemos bautizarnos a nosotros mismos, no podemos tomar comunión solos, no podemos celebrarnos a nosotros mismos y no podemos casarnos solos. So this is what we struggle with in the body of Christ. Y eso es algo con lo que nos batallamos en el cuerpo de Cristo. We have a bunch of people looking sideways at each other, Tenemos mucha gente que se echa miradas los unos a los otros. and every week trying to answer this choice. Y cada semana tienen que tomar esa elección. Will I knit myself to you, or will I remain a Lone Ranger? Tienen que decidir, voy a acercarme a tal persona y unirme al cuerpo de Cristo o voy a permanecer siendo un llanero solitario. So we really do try to make it look spiritual. A veces hacemos que parezca espiritual. So many times people tell me, no, I don't submit to man, I submit to God and God alone. Y la gente, algunos me dicen, yo no me someto a ningún hombre, solo me someto a Dios y a Dios nada más. And it really does sound super spiritual, doesn't Suena it? muy espiritual a que sí. God and God only. Solo a Dios, solo me someto a Dios. But I can prove the fallacy of this. Pero yo os puedo demostrar la mentira que se encuentra ahí. So I got 2 daughters, Tengo 2 hijas and I love this. I get to look at my older daughter, y me gusta que cuando miro a mi hija mayor and I say, see, here's the deal. I'm going to be back home at 3 o'clock, y le digo voy a estar de vuelta en casa a las 3 and you're in charge. y tú eres la que se encarga de todo. You guys are supposed to do the dishes today, Tenéis que lavar los platos juntas, and you got to clean your bathroom, tenéis que limpiar vuestro baño and you got to put the animals out. y tenéis que llevar a los animales fuera. And so I got 2 girls to do that, Tengo a 2 hijas que tienen que hacer todo eso, but one is in charge. pero una es la que está a cargo. So if the younger one says, Ahora, si la menor dice, after I've left, cuando yo ya me he ido, no, I only submit to mom. si la menor dice que no, yo solo me someto a mi mamá. How happy is mom when she gets home? Cuando mamá regresa a casa, ¿qué tan feliz va a estar? She's not happy. No estará feliz, Because mom set an order submission. porque mamá es la que establece el orden de la sumisión. And I said, you are submitted to me and your sister is submitted to you, and I will be home at 3. Y yo he dicho a mi hija mayor, tú te sometes a mí y tu hermanita se va a someter a ti y yo voy a estar de regreso en casa a las 3. But no, the younger one went super spiritual Pero no, la menor se puso muy espiritual and said it's just between me and y mom. dijo, no, eso es solo entre mamá y yo. Yeah, I didn't like it and God doesn't like it. No, no me gusta y a Dios tampoco le gusta.
If we could see the web that is the submission he intends for the body of Christ, Si pudiéramos ver la red que Dios ha diseñado, que es la sumisión en el cuerpo de Cristo, we would be so surprised. estaríamos muy sorprendidos. We'll think about it, well, I need to submit to my leader or submit to my pastor. Pensamos de esa manera, oh no, tengo que someterme a mi líder y a mi pastor. And that's true, but it's so much bigger than that. Es cierto, pero es mucho más grande que eso. The wife submits to her husband, the husband submits to the wife. La esposa se somete al esposo, el esposo se somete a la esposa. The kids submit to the parents, and then, as in the example with my mom and I, my mom now submits to my ministry into her life. Los hijos se someten a los parientes y un ejemplo entre mi mamá y yo, ahora mi mamá se somete al ministerio que Dios ha puesto en mi vida. My daughter is far more administrative than I am. Administrative, better organizer. Mis hijas son mucho más administradoras que yo. And so God, praise God, gave her to our family. Y yo doy gracias a Dios que les ha traído a nuestra familia. And I will submit to her wisdom because of her gifting that I lack at times. Y yo voy a tener que someterme a ese don que Dios ha puesto en ella porque a mí me gusta en ciertos momentos. It is not so simple as who is older No es tan simple como simplemente pensar quién es el mayor or who is what gender. o quién tiene tal género. It is much bigger than that. Es mucho más grande que eso. We are constantly in a bunch of directions submitting to each other. Nos sometemos los unos a los otros en varias distintas direcciones. Ephesians 4 says that we belong to one another. Efesios 4 dice que nos pertenecemos los unos a los otros. And so when we say, like my daughter, I won't listen to you, I only submit to God, Y cuando decimos, como dice mi hija, yo no voy a escucharte, solo me someto a Dios, then we have not submitted to God at all. entonces ni siquiera nos sometemos a Dios. Because he set up submission among each other in the church. Porque Él es quien ha establecido la sumisión entre hermanos en la iglesia. It would have been so much easier if he had just said, I will speak directly to each one of you everything you need to hear. Habría sido mucho más fácil o simple si Dios nos hubiera dicho que yo les hablaré a cada uno individualmente para que sepa lo que tiene que saber o lo que quiero decirle. But he had a better and more beautiful gift for us. Pero Dios tenía un mejor regalo para nosotros. He had the gift of community and relationship for Él us. tenía el regalo que es la comunidad y la relación para nosotros. And so he refuses to give us everything from himself. Dios rehúsa darnos todo directamente partiendo de Él. Directly, and he chooses to work through other people. Y Él prefiere trabajar a través de otra gente. And it's annoying, but it's for our benefit. Es algo que a veces molesta, pero es para nuestro beneficio. And so we have broken Christians being united to other broken Christians. Entonces tenemos cristianos destrozados reuniéndose con otros cristianos destrozados. And so we shake our fists and say, God, how could this possibly work? Y a veces nos atormentamos y le preguntamos a Dios, Padre, ¿cómo es que eso puede funcionar? How could I possibly commit once more to another person who's going to hurt me? ¿Cómo voy a confiar otra vez en una persona que probablemente vaya a dañarme? And it's one of my favorite sermons that Pastor Adam did. Y es uno de mis sermones favoritos que hizo Pastor Adam. And he entitled it Gifted Trust. Y él puso el título de ese sermón, Fe Confiada. And he has this habit of saying things right out of the gate that I'm like, let me go to my Bible and see if I believe you. Y a veces él tiene cosas que dice así directamente y yo a veces digo, no, tengo que consultar a mi Biblia para creerte. So one of those was, he said, the Bible never tells us to trust each other. Y una de las cosas que dijo es, la Biblia nunca nos ha dicho que confiemos los unos a los otros. So I'm like going through all the verses I know, and I'm like, Entonces really? empecé a pensar en todos los versículos que conozco y me preguntaba, ¿en serio? But he does tell us to trust each other. He just doesn't say that we're trustworthy. La Biblia dice sí que confiemos
los unos a los otros, pero no que merecemos confiar los unos a los otros. He says the opposite. He says that we will hurt each other, that we will let each other down, and we need to be long-suffering towards each other, and we need to forgive each other. En cambio, la Biblia dice que vamos a dañarnos los unos a los otros, vamos a engañarnos los unos a los otros, pero tenemos que soportar los unos a los otros y perdonar los unos a los otros también. So then we feel like we're stuck. Well, then what am I supposed to do? If they're not trustworthy, what am I supposed to do? Entonces ahí vemos como que estamos atrapados. Si es que mi hermano no merece que yo confíe en él, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? And this is what God says. Trust who I tell you to trust because I am trustworthy. Entonces eso es lo que Dios nos dice. Confía en la persona que yo te digo que confíes porque yo merezco la confianza. The dollars that we have in our wallets are not worth the money that they're printed on. Los billetes de dólares que tenemos en nuestros monederos no valen el valor que les ponen encima. Except when they're backed by gold. Solo cuando están apoyados con el oro. That's the best system. Ese es el mejor sistema. God is the gold backing on the trust that he asks us to extend to other people. Dios es el oro que apoya la confianza que Él dice que pongamos en otra gente. So he asks us to take risk with other humans, Él dice que tomemos el riesgo con otros humanos, even though they don't have the track record of being trustworthy, aunque no tengan un récord de ser gente de confianza. because it's obedience to him because he has a plan. Pero Él nos lo dice porque es obediencia a Él y Él tiene un plan. And in his plan, you may be hurt. Y en su plan tú puedes llegar a ser dañado. That's what purpose looks like. That's what purpose looks like. Y así es como se ve el propósito. You can't have purpose without pain. No puedes llegar a tener propósito sin dolor. We say that a lot around here. Purpose and pain go hand in hand. Lo decimos mucho aquí, el propósito y el dolor van juntos. So I know what you're feeling like, this is getting worse. Sé que te sientes como que la cosa se está poniendo peor cada vez más. You've said people are horrible and will let us down. Has dicho que la gente es horrible y nos va a dejar, nos va a And so we should be decepcionar. grafted together. Y luego dices que tenemos que estar juntos los unos a los otros. And you said people are completely Y untrustworthy. luego dices que no tenemos que confiar en la gente. And so we should certainly trust them. Y luego dices que tenemos que confiar en ellos. And you will definitely be hurt in the whole Y que process. nos van a dañar en ese proceso. Yeah, these are my favorite sermons. Sí, esos son mis sermones favoritos. But here's the beauty of it. If God brings us to a painful situation with an untrustworthy person, he has a plan. Pero lo bueno de esta historia es que si Dios nos trae a un lugar con una persona que no merece nuestra confianza y esa persona nos daña, es porque Dios tiene un plan. And when you see that plan unfold, Y cuando tú ves ese plan cumplirse, you choose it yourself. tú mismo lo has escogido. Tú mismo lo escoges, perdón. I have lots of examples in our own life where in the moment it feels so painful. Tengo muchos ejemplos en mi vida donde en el momento se ve muy doloroso, But God, pero Dios. and you will come and drop in front of his feet and glorify him. Y cuando sucede, tú vienes a sus pies, te caes y le glorificas. So we want to say, Lord, I need you to understand that I have been hurt. Lo que queremos decir es, vienes a Dios y le dices, Padre, quiero que entiendas que he sido dañado. And even though the church has hurt me, Y aunque la iglesia me haya hecho daño, I'm still coming on Sunday, yo sigo viniendo todos los domingos and I need that to be enough. y yo creo que eso es suficiente. At least it makes my wife happy. Eso hace que mi esposa esté feliz. Or we say, Lord, I've been hurt, so I'm going to serve you. O podemos decir, Padre Dios, he sido dañado, pero yo te voy a servir, But I'm not going to connect with people. pero yo no me voy a unir con otra gente. And I'm certainly not submitting to another Y Christian. no me voy a someter a ninguna otra persona. But that's not how he works. Pero no así es como funciona. Let's look at some Bible verses Vamos a leer unos versículos bíblicos. with us being a church and all. Somos una iglesia. Numbers 12:6. Números capítulo 12, versículo 6.
And he said, "Hear my words. If there is a prophet among you, I, the Lord, make myself known to him in a vision. I speak with him in a dream." Dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. He loves to speak through other people. Dios ama hablar a través de otras personas. In Job 33, "For God speaks in one way and in two, though man does not perceive it, in a dream, in a vision of the night. Then he opens the ears of men and terrifies them with warnings." Job 33 dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. This is how God speaks. He's always spoken through prophets, Así es como Dios habla y así es como Dios ha hablado siempre a través de profetas, which were individuals inspired by the Holy Spirit. que eran hombres inspirados por el Espíritu Santo. And as we are New Testament Christians, Y nosotros como cristianos del Nuevo Testamento, each of you have the Holy Spirit at salvation residing within you. cada uno de nosotros aquí tiene al Espíritu Santo cuando nos salvamos, que viene a vivir en nosotros. And that Spirit will speak through you or demonstrate through you something from God to another person. Y ese Espíritu te va a hablar o te va a demostrar algo que viene de Dios que tienes que transmitir a otra persona. In Proverbs 27:17, it says, "Iron sharpens iron, and one man sharpens another." Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. And this isn't in the form of two swords making each other more dull. Y eso no es como que dos espadas se estén desafilando. This is one piece of iron sharpening, being hit repeatedly on another to sharpen it and make it more useful. Eso es como tallando un metal, golpeándolo con el mazo y haciéndolo más decente. In Romans 13:1, "Everyone must submit to governing authorities, for all authority comes from God, and those in positions of authority have been placed there by God." Romanos 13:1 dice que todos en posición de autoridad tienen que someterse a la gente que está puesta en autoridad porque han sido establecidos ahí por Dios. Hebrews 13:17 says, "Obey your spiritual leaders and do what they say. Their work is to watch over your souls, and they are accountable to God. Give them reason to do this with joy and not with sorrow. That would certainly not be for your benefit." Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. And so he has words to speak through other people into your life. Dios da palabras para que tú las hables a otra gente a través de tu vida. And these words are powerful. Like he said, they're visions in the night that'll give you chills about what he's doing. Y esas palabras a veces son poderosas porque hemos leído aquí que hay visiones de la noche que te van a espantar a ti, pero te van a mostrar lo que Dios está haciendo. And he's the kind of God who can use man to sharpen man. Y es el tipo de Dios que usa a hombres para afilar a otros hombres. And he can use pagan leaders to do his will. E incluso puede usar a líderes paganos para cumplir su voluntad. And he set every one of us under submission in a bunch of different ways. Y él dice que todos nosotros tenemos que someternos de muchas maneras distintas. In its New Testament as well, 2 Peter 1:21, "For no prophecy ever came by the will of man. No, these prophets were moved by the Holy Spirit and they spoke from God." 2 de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. In 2 Timothy 3:16, "All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness." 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
These are people moved by the Holy Spirit, and everything that the Holy Spirit speaks is for your benefit and the benefit of the body of Christ. Esas son gente que el Espíritu Santo usa y todo lo que esa gente habla en tu vida es beneficioso para tu vida en el cuerpo de Cristo. And he has never stopped speaking this way. In Acts 2:17 it says, "In the last days God says, I will pour out my spirit upon all people. Your sons and daughters will prophesy, your young men will see visions, and your old men will dream dreams." Dios sigue hablando de esa manera, como dice en Hechos 2:17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. And Paul was grateful that his church members understood it this way. In 1 Thessalonians, it says, "Therefore, we never stop thanking God that when you received his message from us, you didn't think of our words as mere human ideas. You accepted what we said as the very word of God, which of course it is, and the word continues to work in you who believe." Y Pablo estaba agradecido que la iglesia hubiera recibido ese mensaje, como dice en 1 de Tesalonicenses, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. So he has been speaking this way through man to man. He's been speaking this way through flawed vessel to another flawed vessel. Entonces Dios lleva hablando así desde hace mucho entre hombre a hombre. And then he does powerful things as a result. Y él sigue así, y a través de eso él hace cosas poderosas. So the choice we all have to make, La elección que tenemos que tomar yes, we have all been hurt. es decir, sí, es verdad que todos hemos sido dañados, But do we trust God enough to obey and submit to flawed humans? pero confiamos en Dios lo suficiente para obedecer y someternos a humanos que no son perfectos. And God himself submits. Y Dios él mismo se somete. John 16:13, "When the Spirit of truth comes, he will guide you into all truth. He, the Holy Spirit, will not speak on his own, but will tell you what he has heard. He will tell you about the future." Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyese y os hará saber las cosas que habrán de venir. So the Holy Spirit speaks only the Father's will. Entonces el Espíritu Santo solo habla de la voluntad del Padre. And in Luke 22:42, Jesus prayed, "Nevertheless," this is regarding his crucifixion, "nevertheless, not my will, but yours be done." En Lucas 22:42 Jesús hablaba acerca de su crucifixión diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. So when I say we have this choice, can we submit to another flawed human who has hurt us and wounded us? Entonces cuando les digo que tenemos esa elección es, ¿podemos someternos a otro humano que nos ha hecho daño y que no es perfecto? Jesus understands. Jesús lo entiende. He submitted to God's will, and he submitted to the hurt and pain caused by other humans. Él se sometió a su Padre y se sometió también al daño que los humanos le impusieron. And from that, God did something incredible. Y a partir de ahí Dios hizo algo increíble. So when the Holy Spirit and Jesus Christ submit, what right do we have to look at God and say, "But I've been hurt, and so I will not submit to anyone else"? Entonces, si el Espíritu Santo que está en Jesús se somete, entonces, ¿qué derecho tenemos nosotros de decirle a Dios, no, Dios, hemos sido dañados y no podemos someternos a nadie? And so we try to cover it up so it doesn't look like disobedience by serving God like crazy. Entonces, intentamos cubrirlo y hacer que no parezca desobediencia, y entonces empezamos a servirle a Dios como unos enlocados. And we show up at church all
all the time. Venimos a la iglesia en todo momento. We cook all the food, we sweep all the floors, and we teach all the lessons. Cocinamos para todos, limpiamos toda la iglesia, damos todas las enseñanzas. But we never truly open up our life to the people sitting beside us. Pero nunca en realidad abrimos nuestras vidas a nuestros hermanos que se sientan al lado con nosotros. 1 Peter 5:5, clothe yourselves all of you with humility toward one another. For God opposes the proud, but gives grace to the humble. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. Dice 1 de Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de la humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. He is outside of time. He saw your pain, and he continues to see your pain always. Él He es has un not Dios, forgotten it. Él es un Dios que existe fuera del tiempo. Él vio tu dolor, Él ya ha visto tu dolor, lo sigue viendo, Él no lo ha olvidado. But he will exalt you. Pero Él te va a exaltar. You don't protect yourself. Tú no te proteges a ti mismo o a ti misma. You allow him to. Tú le permites que Él sí lo haga. And so this is Paul's attitude. He said, I long to visit you so I can bring you some spiritual gift that will help you grow strong in the Lord. When we get together, I want to encourage you in your faith, but I also want to be encouraged by you. Aquí estaba hablando Pablo Oh, sorry. en Romans 1. Romanos capítulo 1, versículo 11 al 12. Pablo estaba hablando diciendo, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. And so my final challenge is Ephesians 5:21. Mi último versículo es Efesios capítulo 5, versículo 21. And it says, and further submit to one another out of reverence for Christ. Y dice, someteos los unos a los otros en reverencia a Cristo. And this section goes all into husbands and wives. Y cuando leemos en esta sección vemos que van hablando de esposos que se sometan a sus esposas y esposas que se sometan a sus esposos. And we all know there's not a marriage out there that hasn't had to fight. Y todos sabemos que no hay ningún matrimonio ahí que nunca haya tenido ninguna disputa. And so if you have been married and you have learned to submit to each other, Y si os habéis casado y habéis aprendido a someteos los unos a los otros, I'll promise you can do it with the person on the pew next to you. yo te prometo que también puedes aguantar a la persona que se sienta a tu lado en la iglesia. Yes, you have not seen their dirty underwear all over the floor. All right, this is Christ's final No has prayer. visto su ropa interior sucia en todas partes en la casa. I am praying not only for these disciples, but also for all who will ever believe in me through their message. I pray that they will all be one, just as you and I are one, as you are in me, Father, and I am in you. And may they be in us so that the world will believe you sent me. I have given them the glory you gave me, so they may be one as we are one. I am in them and you are in me. May they experience such perfect unity that the world will know that you sent me and that you love them as much as you love me. Dice Juan 17 desde el 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y ellos y tú en mí, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. He is right now sitting at the right hand of the Father, making that same intercession for you. Él está ahora sentado a la diestra del Padre, haciendo esta misma oración por ti. Do not allow the pain of your past No permitas que el dolor de tu pasado
to keep you from experiencing His perfect will for us as the body of Christ. te impida experimentar el perfecto mundo que Cristo nos ha traído a vivir, que es su cuerpo. He knows you and loves you more than anybody else in this world. Él te conoce y te ama más que a cualquier otra persona en ese mundo. And He set up the design that said, when we are united, then we will know His best will. Y Él estableció el diseño y dijo, cuando estemos unidos, entonces vamos a conocer cuál es su perfecta voluntad. The choice is 100% yours today. La elección es 100% tuya hoy. Let's pray. Vamos a orar. Will you pray for him? Eterno Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Padre, gracias te damos por esa maravillosa palabra que nos has traído en esta tarde a través de tu sierva pastora Cori. Te bendecimos, Señor, porque tu palabra es clara, tu palabra no engaña. Dice también tu palabra en Salmo 133 que tú envías bendición donde viven los hermanos juntos y en armonía. Y en esa tarde tú nos has vuelto a enseñar, Padre, que tú nos llamas a someternos los unos a los otros. Es verdad que los dolores del pasado, es verdad que los problemas, es verdad que las decepciones, los engaños nos ponen en situaciones que no nos permiten confiar en los hombres, no nos permiten confiar en nadie. Mas, Padre, si confiamos en ti, tenemos que confiar también en aquellos que tú estableces. Si confiamos en ti, tenemos que confiar en la iglesia a la cual tú nos has traído, que son nuestros hermanos y nuestras hermanas. Padre, te bendecimos por tu palabra. Pedimos que tú selles tu palabra en nuestros corazones y, como dices, que no seamos simplemente oidores, sino hacedores de ella. Padre, cuando salgamos de aquí, que empecemos a poner esa palabra en práctica, confesar nuestros pecados los unos a los otros, orar por los demás, hablar con los demás, confiar en los demás, no pensar que todo el mundo lo que busca es lo peor para nosotros. Padre, te amamos y te damos gracias por tu palabra. A ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Hallelujah. Thank you. No more Lone Ranger. No more unnecessary grave. No Amen.